Ahora, volvemos a nuestra miniserie que está terminando ya sobre nuestra identidad en Cristo y los cambios que esto trae en nuestras vidas. Hemos realizado 3 estudios sobre nuestra mayordomía y la voluntad de Dios. Y terminamos con que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se acuerdan, no? Esa es la regla. Y luego 3 estudios sobre la voluntad de Dios y nuestro tiempo, y nuestros tiempos que están en sus manos. Y al día de hoy vamos a dar inicio a otra mini serie dentro de la serie de estudios. Y vamos a tener 3 estudios, 3 sermones sobre la voluntad de Dios y nuestras oraciones. Ahora, este tema es el más, para algunos, más profundo de la Biblia. Como vamos a ver, es en un sentido el tema más sencillo y a la vez el más profundo de la Biblia. Este tema de la voluntad de Dios y nuestras oraciones. Es un tema que siempre polémico porque surgen cantidad de dudas, cuestionamientos, incluso en el corazón de cualquier creyente, en un momento dado confusión sobre cómo esto funciona, ¿no? ¿Cuál es la relación entre nuestras oraciones y la voluntad de Dios? El estudio, el sermón el día de hoy es preliminar, nos introduce a una serie de conceptos que son cruciales, ¿no? En relación con esto. De hoy en 8 vamos a discutir más a detalle estas demoras, estas cosas por las cuales tenemos que esperar y esperar y esperar la respuesta que no llega y estamos así tan confundidos de por qué no. Es un tema extraordinariamente importante y como vamos a ver, muy práctico porque es la experiencia universal. Si Dios no te ha obligado a esperar por ninguna respuesta, bueno, así lo voy a decir, es porque no sabes nada de esto. Así lo voy a decir, ¿no? Entonces, después vamos a discutir este mismo asunto en una forma aún más práctica, ¿no? En el tercer sermón en relación con esto. Ya tienen el texto. Pero el día de hoy nos toca preparar el camino para meternos más a fondo en este asunto. ¿Ya lo tienen? En Mateo vamos a meternos directamente en el Padre Nuestro, en una forma directa. Vamos a ver tan solo el versículo 10, en donde en la subdivisión de puntos, y hay una miniserie sobre esto que predicamos hace muchos años. Es una miniserie que el pastor Moisés ha dado muchas veces en el programa de radio. Y aquí este es el modelo de oración, en donde hay todo lo importante en relación con el tema. Y en cada punto hay mucho metido de por medio. Y cuando vamos a leer, ¿no? Orándonos, el versículo 7. No, y la versión moderna, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que y esos son los pueblos paganos gentiles, incluso muchas sectas dentro del cristianismo hoy en día, que creen, veremos esto más adelante, por sus muchas palabras. La versión antigua dice, por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe, y eso es el tema que vamos a ir discutiendo, es un contexto que tenemos que entender. Dios sabe antes, ¿no? El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, antes de que se las pedimos estas cosas. Él, ¿cómo es que no va a saber? ¿Cómo es que no sabe? ¿No? Como si le estuviéramos informando. Muchos oran, te traigo informes, ¿no? Al Padre Celestial, como si no supiera. Y luego dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. La mejor traducción
en mil debates sobre esta palabra, glorificado sea tu nombre. Incluye santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y de inmediato el tema que vamos a introducir el día de hoy, que eso es la parte del tema que nos interesa. La oración, nuestras peticiones y la guía, la voluntad, la dirección divina, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la relación entre estos asuntos? Y en el texto dice que hemos de pedir, y esto es la oración infalible en todas las cuestiones de guías cuando no sabes qué hacer. Esta es la petición que te va a sacar de dudas, ¿no? Que te va a rescatar en medio del dilema. Sea hecha tu voluntad. Si es el policía que te está apuntando, si te quieren llevar al ministerio público, si no pagaste la deuda y llegaron no voy a decir qué, ¿no? Van a hacer otra cosa. Si en medio de cualquier crisis en la vida, si estás en la sala de emergencias, si estás a un lado de la carretera y hay humo y chocaron y se activaron las bolsas de aire y estás ahí y te vuelves a estar consciente de la realidad de lo que ha pasado, esto es la oración infalible, ¿no? En cualquier momento de crisis y como vamos a ver, en todos esos asuntos que se nos complican tanto en cuanto a la voluntad de Dios. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, en la parte en donde hablábamos de la voluntad de Dios y el tiempo, estábamos, incluso lo vimos en una parte muy abreviada en el texto. Estoy buscándolo, ¿no? A ver si lo puedo encontrar. En Isaías 40, en donde los mancebos se fatigan, se cansan, los mozos flaquean y caen, más los que... Y esto es nuestro tema. No lo vimos en ese estudio, pero ahora eso es una parte de lo que vamos a discutir. Los que esperan, y se traduce a Jehová, en muchas versiones, en Jehová. Y está metido de por medio algo importantísimo aquí, porque estamos esperando a Dios, a la persona divina. Al mismo tiempo estamos esperando en Dios. Y como vamos a ver, metido de por medio en todos esos asuntos de la espera y la paciencia divina, como veremos hoy en 8, no son cosas abstractas, no son cosas arbitrarias, no son cosas ni siquiera providenciales, mecánicas, etcétera, lo que están de por medio en la espera, sino que siempre es algo personal. ¿Ven lo que estoy diciendo aquí? Entre Dios y nosotros. Y la paciencia divina en sus tratos con nosotros, cuanto más en este tema de la oración, siempre es algo personal lo que está sucediendo en el asunto. Entre Dios y nosotros. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Por eso el texto, los que esperan a Dios, a Jehová. ¿A quién estás esperando para la respuesta a tus peticiones? A la única persona que te puede contestar. Y lo vuelvo a decir, incluso esto no lo vimos en relación con el tiempo. Cuando hablamos de los propósitos de Dios en relación con el tiempo, es exactamente el mismo tema. ¿Quién está esperando a quién? ¿De acuerdo en la pregunta, no? Y el argumento dice que los que esperan a Dios, la fórmula tendrán nuevas fuerzas, se levantarán con alas como si fueran águilas volando. Y luego la fórmula volar, correr, correrán y no se cansarán. Y al último caminarán y no se fatigarán. Esta tremenda fórmula que nos habla de nuestro tema. ¿Qué significa confiar? ¿Qué significa esperar en Dios? Esperar a Dios. Significa confiar y esperar en su palabra, en sus promesas, en sus propósitos, en sus planes. Esperar, como vamos a ver el día de hoy, en su soberanía, para que se haga su santa voluntad. Esperar
en su bondad, esperar en su amor y gracia, esperar en su fidelidad. Es todo un gran paquete y esperar implica todo lo que entendemos, como veremos examinando en relación con la fe. Confiar en su misión, confiar en obediencia, perseverar en la fe, esperándole. Estamos esperando a Dios en la respuesta a cualquier petición. Y la fórmula aquí es la más sorprendente, algunos dicen del Antiguo Testamento, porque simultáneamente lo que Dios está haciendo en nosotros, al obligarnos a esperar por meses o años su obra en nosotros, es más importante que lo que estamos esperando. ¿Se acuerdan del argumento? Y dice que serán fortalecidos, serán apoyados, serán sostenidas estas personas, serán preservadas a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad, a pesar de su propia debilidad o incapacidad, serán fortalecidas estas personas para que puedan. Esa es una promesa extraordinaria en relación con nuestras oraciones que no son contestadas así. Y no vamos a discutirlo el día de hoy. Hay una lista, probablemente miles de peticiones, las cuales son contestadas al instante. No, cada momento, a cada instante. La lista de cosas que Dios está haciendo en tu propio cuerpo para sostener tu vida y proporcionarte cierto grado de salud. Es una lista increíble de cosas que están pasando en donde Dios está obrando, Dios está actuando a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Con cada máquina a nivel celular, ¿no? Las máquinas que producen el proceso de reproducción celular, la copia de tu información celular, la copiadora de Xerox que está en cada célula y todo el proceso de metabolismo, en donde es una reproducción constante de energía, como una pequeña pila, o en realidad son miles de pilas, ¿no? A nivel de cada célula, en cada cuerpo humano, Dios está obrando en una forma extraordinaria. Ahora, primera introducción. Ahora, segunda introducción. Ven, ya saben que esto se va a alargar cuando hay 2 o 3 introducciones. Ahora, segunda introducción. Ahora, aquí, de paso, tan solo de paso, tengo que introducir nuestro tema de la siguiente manera, ¿no? Con una definición sencilla de la oración. Escuchen bien. La oración es la comunicación entre Dios y el creyente o el creyente y Dios. Esto no lo vamos a discutir. Es una descripción técnica. Estamos en comunicación al orar como creyentes con Dios. El simple hecho de hablar con Dios, de estar en contacto con Dios, ¿no? De forma directa, de manera personal, ¿no? Veo a una persona agarrar su celular y doy por sentado, veo el movimiento de sus labios, doy por sentado que está hablando con alguien. ¿Con quién estará hablando, no? No sé, pero está comunicándose con alguien y doy por hecho que alguien está al otro lado del celular, que por eso está así. A ver, no, mejor con voz alta, no, a menos no voy a decir nada. Mejor no. No voy a decir nada sobre radiación, no voy a decir nada sobre, no. Comunicación personal, directa. El famosísimo pastor, teólogo bautista, el único que completó un comentario completo sobre la Biblia, Juan Gill, antecesor de Spurgeon en el Tabernáculo en Londres, en el siglo XVIII, dio esta definición. Escuchen, la voy a leer. Dijo Juan Gill, la oración es la comunicación con Dios. ¿Ven cómo lo dice? Comunicación con Dios. En el nombre de Cristo, entre paréntesis, el nombre de Cristo quiere decir mediante la intercesión y la mediación de Cristo. Es por él que tenemos entrada y acceso al Padre. Los textos lo dicen. Un solo mediador.
En el nombre de Cristo, comunicación con Dios bajo la influencia, ven cómo lo dijo Juan Gil, y con la ayuda del Espíritu Santo, a eso llegaremos, el papel misterioso del Espíritu Santo en esto. ¿Qué es esto? Por medio de la fe, y es el tema con el cual terminaremos el día de hoy, el papel de la fe en esto. ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? Por medio de la fe, para pedir todas las cosas que nos hacen falta, que no son necesarias, así mejor, ¿no? Porque las cosas necesarias que nos hacen falta y que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Tremenda la descripción. Hace años hicimos una miniserie con esta definición, no lo voy a hacer ahora, no se asustan. Así, la definición de Juan Gil. Me gusta. Trae los elementos, ¿no? Aunque hay una lista de elementos en esto que no vamos a discutir el día de hoy. Ahora, en segundo lugar, la oración presupone, y esto es un gran tema, las presuposiciones en relación con la oración, se presupone que estas cosas son así. Son dadas por hechos, ¿no? Estas cosas. Primero, se presupone que la persona orando, que la persona que se pone a orar tiene un conocimiento del verdadero Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia. Eso es un gran tema. Podríamos, por media hora yo podría hacer un gran berrinche acerca de todos los que no oran al verdadero Dios, están orando para consigo mismos, para nada. Sus oraciones, es el fariseo que subió al templo y oraba consigo mismo. Nada más, ¿no? Dios no escucha estas peticiones. ¿Ya? Es un tema, por media hora yo podríamos hacer un recorrido por la historia de pueblos y naciones que oraban a un Dios que no existe. No al verdadero, sino al Dios imaginario se dirigían. Y si ese Dios no existe, entonces con razón no recibieron lo que pedían. Hasta los judíos en el Holocausto, no voy a decir más, en donde la nación ya apóstata en gran medida antes terminó prácticamente por completo en la apostasía, porque lo que ellos creían acerca del Dios Elohim, Jehová Elohim del Antiguo Testamento, falló, ¿no? Cuando estaban pidiéndole ayuda en medio de ¿qué tipo de crisis? En los campamentos de concentración en Alemania, hace 70 y tantos años. Y hasta el día de hoy, la siguiente generación, si no todos ellos, sus hijos, ateos, enemigos de cualquier religión a nivel mundial, la gran mayoría de los judíos apóstatas, los peores de los peores enemigos, porque oraban equivocadamente. Cuando Cristo corrigió a la mujer samaritana, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no saben, ¿no? En su discurso a los filósofos griegos en Atenas, Pablo les dio a entender, ustedes por fin pusieron aquí al Dios desconocido, ¿no? Pero ni a él oraban. Nadie puede orar a un Dios desconocido, al Dios que tan solo existe en la mente, la imaginación del hombre, ¿no? Y aquí no vamos a tardar discutiendo estos puntos. Se presupone que nuestras oraciones se dirigen al único, al verdadero Dios, al Dios de este libro, ¿no? Al Dios de la Biblia. Primero. Segundo, se da por hecho, se presupone, se exige que la persona orando, que se pone a orar, tenga un conocimiento correcto de Cristo, de su persona, de su obra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no llegan, sus oraciones no llegan por medio de Cristo, no llegarán al Padre. No tienen acceso, no tienen entrada al trono de gracia, porque no conocen a Cristo. El conocimiento personal de Cristo.
No es teología, no es que sean teólogos, no es que sepan todo, no, es que entiendan lo más esencial, que nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. 1 Timoteo 2:4. Y esto coincide con lo anterior. Si no tienen ese conocimiento de Cristo, si van por cualquier, si es la Virgencita, si son 1000 santos, no. Dios no hace caso de las oraciones de esas personas. Es el conocimiento personal de Cristo lo que es esencial para tener acceso, entrada, comunión, compañerismo, el derecho de presentar humildemente nuestras peticiones ante su trono de gracia. Ahora, en tercer lugar, se presupone, vean, que la persona haya sido, en base a lo anterior, verdaderamente convertida. Que no esté en enemistad, que la persona no anda en rebeldía, ¿no? Que ha sido perdonada, ha sido justificada por medio de la obra salvadora de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Justificados, declarados libres de culpa, el gran obstáculo entre Dios y cada ser humano, el pecado quitado, borrado. Lo acabamos, la última letra de la canción nueva. Una cosa sé, Jesús pagó mi deuda, ¿no? Y ya no está pendiente. Y la Biblia está lleno de textos que hablan como Proverbios 15. El sacrificio de los impíos es abominación ante Jehová. ¿Qué es esto? La palabra sacrificio resume todas sus obras religiosas como abominación, más la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Perdonados, declarados libres de culpa ante el trono del juez justo del universo, nada pendiente, declarados libres de culpa por la sangre de Cristo. Y la contraparte dice del mismo texto, Proverbios 15:8, la oración de los justos es su gozo. Se complace en la oración de los justos. Una traducción, la oración de los justos es su deleite. Se deleita Dios. Es todo el tema de la adopción de hijos y la relación que el Padre Nuestro presupone adopción, que ya no seamos extraños, extraviados, enemistados, separados, sino hijos amados, perdonados, adoptados. Y la adopción de hijos es una parte de este mismo asunto que nos da acceso y derecho, ¿no?, a presentarle a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo nuestras peticiones. Luego, hay mucho aquí, hay que terminar el resumen. Segunda introducción, la verdadera oración presupone todo lo anterior, una relación correcta con Dios. Perdonados, aceptados, adoptados, y ningún pecado estorbando esta comunión, ¿no? Si en mi corazón hubiera acariciado la iniquidad, el salmista lo confesó, el Señor no me hubiera oído, no me hubiera hecho caso si yo estuviera acariciando en mi corazón cualquier pecado, ¿no? Y esto es el tema. Es un tema, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Muchos hablan de que hay que estar pendientes o hay que tener, ¿cómo lo dicen? Hay que tener las cuentas, hay que estar a cuentas con Dios. Gracias, ya me sacó. A cuentas con Dios, ¿no? Y esto es lo que viene aquí, perdónanos nuestros pecados, ¿no? Estos son los pecados que nos pudieran estorbar en nuestra comunión y compañerismo. No nos pueden condenar, porque ya somos personas justificadas. Ese es el tema del perdón, no judicial, sino paternal. Eso es otro gran tema aquí en el Padre Nuestro. Y luego, hay que seguir aquí y terminar la segunda introducción. La oración verdadera está basada en todo lo anterior. Esto quiere decir nuestro conocimiento de Dios o la teología. La palabra teología se refiere al conocimiento del verdadero Dios, ¿no? Es la disciplina más profunda que existe, en donde se trata de conocer
cada vez más la verdad acerca de su naturaleza, su carácter, sus atributos, ¿no? Y esto es más de lo mismo, como vamos a ir viendo. Todas las ilustraciones de oración, sin excepción, ven cómo lo estoy diciendo. En el ministerio público de nuestro Señor Jesús, les estoy comentando algo que a lo mejor van a dudar. Se basan todas las ilustraciones en distintos aspectos de la naturaleza y el carácter del verdadero Dios. Lo vamos a ver antes de terminar el día de hoy, una mini lista. Es una tras otra ilustración, en donde es más de lo mismo. No es posible orar a un Dios desconocido, ni tampoco orar verdaderamente fuera del contexto de su verdad. Ahora, hay algo tan sencillo aquí. Muchas personas nunca lo han entendido. Si están orando y pidiéndole a Dios algo en contra de su verdad, en contra de su palabra, en contra, vean, de su plan y propósito, o en contra de sus mandamientos, están orando en vano. Están orando fuera del contexto de la verdad y tan solo van a recibir la respuesta negativa. Esto lo veremos de hoy en 8, ¿no? Pero de paso es una parte del argumento. Todo el tema se resume con Ananías dudando de si habrá sido convertido Saulo de Tarso o no. Y el Señor le dice, te digo tan solo algo. Aquí, ora. ¿Qué es esto? Saulo, fariseo de fariseos, ¿no? En cuanto a la justicia en la ley, se consideraba como intachable, o sea, tan santo como ser entre los más santos de los santos. ¿Cuánto tiempo se había dedicado Saulo, el perseguidor, a orar? En Hechos 9, Dios dice a Ananías, es implícito, por primera vez en su vida, está orando. Todo lo anterior no, ahora sí. Desde que ¿quién eres? Curioso, Señor. Y doblegándose, ¿qué quieres que haga? Ajá. Su primera oración. ¿No? Y los que invocan al nombre de Cristo, su primera oración llega al trono de gracia por medio de Cristo. Los que piden la salvación pudieran haber dedicado toda su vida como los fariseos lo hacían. ¿Cuántas horas oraba Saulo antes de aquel día rumbo a Damasco? Dios dice, no, por primera vez. Eso es implícito en el argumento. He aquí, ¿no? Ora. Así. La oración verdadera está basada en la palabra de Dios, sus promesas, sus enseñanzas, sus advertencias. ¿No? Todo lo que sabemos de este tema lo vamos a ver el día de hoy, procede de este libro. Está basada en la obra del Espíritu, ya lo mencionamos, lo veremos más adelante. Este punto, cuando no sabemos qué pedir y el Espíritu pide por nosotros, en conformidad con la voluntad de Dios. Todo el asunto, ¿no? Ahora, por último, y termina la introducción. Hay que apurarnos aquí. Por último, termina la introducción. La oración que está basada en una verdadera relación con Dios mediante Cristo, la fe salvadora en Cristo. La oración manifiesta muchísimo acerca de nosotros. Manifiesta muchísimo acerca de nuestra relación con Dios. Incluso se puede alegar, manifestamos más acerca de esta relación con Dios mediante la oración que cualquier otro aspecto de nuestra vida cristiana. Manifestamos el estado de nuestro corazón. Como veremos terminando, manifestamos la fortaleza o las múltiples debilidades de nuestra fe.
manifestamos nuestro conocimiento de Dios. ¿Hasta cuál punto conocemos a este Dios? Todo el asunto de conocer y ser conocidos, ¿no? Así. Manifestamos, ¿qué significa amistad? ¿Qué significa compañerismo? ¿Qué significa comunión con Dios? Dios no tiene a ningún hijo mudo, a ninguna hija muda. El primer acto de la fe es hablar con Dios. Y en ese momento comienza la oración. Y en alguna medida vivimos en la presencia de este Dios, tratando de mantener cierta conciencia de su omnipresencia y su presencia especial con nosotros, mediante la oración. Así el asunto. Ahora, comencemos. Ahora, el primer tema que vamos a discutir aquí es la oración y la soberanía de Dios, ¿no? Esto nos va a meter en aguas profundas, este tema de la predestinación. Lo que el Padre nuestro menciona, vuestro Padre sabe, ¿no? Y luego vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en esto. ¿Cuál es la relación entre esta voluntad soberana de Dios y nuestra responsabilidad en la oración? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Y si no se nos acaba el tiempo, vamos a aterrizar con algunos ejemplos de la fe en la oración. Esto es el primer estudio de 3. Espero que sean 3 ya. Ahora, comencemos de nuevo. Dios tiene una voluntad soberana para nuestras vidas. Y esto es lo que nos interesa. Claro, para el mundo, una voluntad para la historia humana, para la historia, nosotros nos interesa muchísimo la historia futura del mundo, la historia futura de nuestras vidas en el mundo, la historia futura de nuestros hijos, si somos padres de hijos. Es un gran paquete. Y lo que hemos de orar, según el Padre nuestro, es que se haga la voluntad de Dios, que sea hecha su voluntad. Esto presupone, da como hecho, que Dios tiene una voluntad predeterminada. Y si esto no fuera así, no sería Dios. Así de sencillo. Si Dios no tuviera una voluntad soberana, entonces no tendría ni siquiera un carácter moral. Todo esto está vinculado, es la teología, el estudio de Dios. El carácter moral de Dios se manifiesta en su palabra, en sus mandamientos. El ejemplo clásico aquí, como en ambos testamentos los mandamientos morales no cambian. Y sin discutir el día sábado, eso no es un tema de debate. Los 10 mandamientos, el día cambió, es otro día. Los principios de que hay que adorar a Dios, de que hay que servir a Dios, siguen vigentes. Son los aspectos morales del cuarto mandamiento. Pero los mandamientos no cambian porque la naturaleza y el carácter de Dios no cambia. Y en este sentido manifiestan su voluntad santa, manifiestan su justicia. No son mandamientos en ningún caso arbitrarios, caprichosos, no, son algo fijo porque reflejan el carácter moral de Dios. Ese es un gran tema que no podemos discutir el día de hoy, salvo para decir, escuchan, que la voluntad de Dios va encaminado dentro de un marco, de tal modo que nunca te va a conducir a hacer cosas contrarias a su carácter moral. Así de sencillo, ¿no? Y es un tema que de paso lo tengo que dejar. Este Dios, que tiene una voluntad predeterminada, escuchan, tiene planes, tiene propósitos. Un Dios sin planes, sin propósitos, no sería Dios. Menos podría tener este Dios una voluntad fija para tu vida, pero tiene una voluntad fija para nuestras vidas en sus planes y sus propósitos. Y esto es una parte del gran tema de la predestinación.
Si Dios no actuara en este marco, en este contexto, escuchen lo que terminaría siendo la triste realidad en esto. Se volvería totalmente arbitrario, caprichoso, inestable, incongruente, inconsistente este Dios. Si no tuviera un carácter fijo, un plan fijo y una voluntad fija, se volvería caprichoso, se volvería arbitrario. De tal modo que podría decirte sí ahora y 5 minutos después, no. O no ahora y después de que te pusiste de rodillas y negociaste con, te llamas Balaam y te pusiste otra vez de rodillas, después de que te dijo no, una vez no, 2 veces no. Yo digo 3, algunos dicen, no veo 3 veces en el texto. Te aseguro de que 3 veces le dijo no a Balaam. Y luego le dijo, sí, vete con los enemigos de Israel. Sería totalmente así, arbitrario, caprichoso, sí, hoy y no mañana, sin explicación, sin razón alguna, sin motivo alguno. Y un Dios así se volvería más que caprichoso, más que arbitrario, estaría sujeto a los caprichos de sus criaturas en tal caso, como la ilustración que conocemos. ¿Cuántos padres e hijos no tienen? Esta prohibición es arbitraria. Esta negativa respuesta está sujeto a cambio. Es negociable, hijo. Se puede cambiar mañana. Te voy a dar luz verde quizás. Y los papás se vuelven rehenes de los caprichos de sus hijos. Por lo que estoy diciendo. Porque no tienen un carácter fijo, ni un plan fijo para sus hijos. Y Dios, si fuera así como los padres, completamente sujetos a los caprichos, se llamaba Juanito. Yo decía, pudiera ser un demonio encarnado, Juanito. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? No voy a decir más aquí. ¿Quién tiene el control en tu casa? ¿Quién manda? ¿Quién? ¿Juanito? ¿El mini Hitler Juanito está controlando tu hogar por ser caprichosos? Los papás, por no entender cómo funciona esto, ¿no? No, Dios no es así. ¿Qué es lo que determina la respuesta a tus peticiones? ¿Qué es lo que es determinante en las respuestas a tus peticiones? La respuesta, la voluntad soberana de Dios. Cuando te contesta al instante, la voluntad soberana de Dios. Cuando te dice, esperarás 20 años, la voluntad soberana de Dios. Cuando las respuestas llegan, ¿no? Nosotros lo entendemos. La voluntad de Dios nos está contestando. Y este Dios tiene un plan, lo vuelvo a decir, tiene un propósito, tiene una voluntad para nuestras vidas. Todo esto es fundamental. Lo vimos en los primeros estudios en relación con este tema de la guía, la obediencia. Y aquí estamos con la oración. Es increíble, no vamos a perder ni 5 minutos. Créanme, en los 80s comenzaron a salir los libros. En los 90 se volvieron bestsellers en el mundo cristiano. Y tristemente, ¿no? En otros países cristianizados, en donde todo esto de que Dios tiene un plan y un propósito, algo de... No, nada es así. Estaba viendo algunos de esos libros en mi biblioteca, estaba así con que estos ya se podrían quemar, son leña para la chimenea. Es lo que me entró la duda, ¿no? Ya después de tantos años de verlos, yo sé qué es lo que dicen. Lo que dicen es lo contrario a lo que estamos escuchando aquí. Despreocúpate por la voluntad de Dios. Es lo que dicen. Despreocúpate por este Dios soberano cuyos planes no pueden ser alterados ni manipulados. No, dicen, no, el asunto no es así.
y medio mundo, ¿no? Como vamos a ver ahora, más adelante, da por sentado esta mentira y creen que la oración es la forma para lograr que Dios haga nuestra voluntad. En vez de que sea lo contrario, la manera para doblegarnos y decir lo que está en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad. No lo tienen todo puesto de cabeza, ¿no? Algunos teólogos reformados dicen, son muy reformados, siguen reformándose hasta abandonar por completo la enseñanza bíblica. Su argumento en la reforma sigue, no nos dice, por favor. No. El ejemplo clásico de lo que estoy diciendo aquí en relación con la oración y la voluntad soberana de Dios es este texto en Romanos. Mencioné de paso el argumento. El Espíritu ayuda a nuestra debilidad porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros, no en lenguas, no es algo audible, con gemidos, el texto dice, indecibles. Y pide más adelante conforme a la voluntad de Dios. ¿No? El texto tan conocido en Romanos 8, 26 a 28. Ahora, esto es el primer punto preliminar. Hay un plan soberano en relación con nuestras vidas y esto es esencial, indispensable esto para orar correctamente. En el Padre Nuestro, Cristo, lo vimos en la pura lectura, habla de los que repiten en forma vana las mismas cosas y una y otra vez, ¿no? Tienen su rosario, tienen un plan en donde van a repetir incansablemente las mismas peticiones. Y estas son las personas que piensan que la oración no es como lo estamos diciendo, sino que la oración depende de cuánto tiempo oramos. O cuántas horas se dedican en el transcurso de la semana. O que la oración depende del fervor, ¿no? Del entusiasmo. Y hay estas iglesias donde violando las reglas bíblicas sobre la oración pública, todos oran simultáneamente en voz alta. La Biblia prohíbe esto. En 1 Corintios 14 está la prohibición para los que nunca lo han visto. Y luego algunos, no, escucho que esas tres mujeres están levantando la voz, entonces levanto mi voz un poco más. Y ahí se vuelve un verdadero caos, un verdadero Babel a la hora de orar, porque estos piensan que por el fervor y por levantar la voz, o otros, 1000 libros salen cada año en todo el mundo. No hay una fórmula mágica. Hay esta técnica misteriosa, ¿no? Y la oración se vuelve como una especie de encantamiento, lo que yo digo, brujería religiosa. La brujería religiosa, ¿no? En donde como no has leído el libro, el más reciente, es como la encantación, ¿no? O como la brujería, las palabras que hay que decir. ¿Y cuántos libros? La oración y agarran ejemplos de la Biblia, ¿no? No puedo decir más. La oración y cuántos libros. Y agarran la oración del fulano en algún contexto bíblico. Normalmente son ejemplos del Antiguo Testamento. Y aquí está la fórmula secreta. Esa es la fórmula mágica. Esto es mejor que la brujería. Porque con esto, ¿cuántas personas religiosas en todo el mundo creen que van a lograr que Dios haga su voluntad? Que de eso se trata. ¿Cuántas personas? No, otros dicen, no es tan sencillo, hermanos. Hay que flagelarse, azotarse, castigarse, sujetarse al dolor y el sufrimiento. Incluso, sin discutir este tema del ayuno en relación con la oración, conviertan el ayuno bíblico en algo que no es que hay que orar
en la cadena de oración ayunando. Y así va a funcionar. Nuestras oraciones serán garantizadas, ¿no? Las respuestas garantizadas. Uh-huh. Y la Biblia sigue diciendo, sea hecha tu voluntad. El texto mismo contradice todo lo anterior, por completo, todo lo anterior. Y luego hay en este asunto, ahora escuchen bien, del Dios soberano, su plan, estamos hablando, una relación estrecha con la oración y la predestinación. Este tema lo hemos discutido muchas veces en el pasado, ¿no? En donde una tremenda lista de textos hablan del vínculo entre la oración y el misterioso tema de la predestinación, sí. De paso, ¿no? Es un tema que vamos a investigar más, uno de los temas más profundos de la Biblia. Pero dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, dando a entender que si no es conforme a su voluntad, ni siquiera nos oye. Agregado al primer comentario en el sermón de los que oran al Dios que no existe, nadie oye estas oraciones. Y si son peticiones contrarias a su voluntad, el texto insinúa que ni siquiera las oye. Se vuelve sordo Dios. Pero dice que si sabemos que nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones, que tenemos la respuesta. Y cantidad de textos hablan así. En nuestro texto de base de entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, no muerto, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que experimentemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos dando por hecho que hay una voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y que esta voluntad buena y agradable, ¿no? A Dios y a nosotros en un momento dado, es una parte de este tema de la soberanía de Dios y la predestinación, ¿no? Aquí por el tiempo, espérenme un segundo. Estoy adelantándome en el sermón para hacer un mini, no voy a hacer un mini paréntesis. No, el tiempo no lo permite. Ok. Aquí cerrar este punto. Al negar la voluntad de Dios en esto, que se manifiesta, ¿no? en forma indirecta en la doctrina bíblica de predestinación, hay que detenernos aquí un momento. Y ven en Santiago 4, ¿no? Santiago 4. Los hombres que se oponen a la predestinación en esto, se oponen a Dios. Esto es algo tan importante que hay que detenernos un momento. Es increíble este asunto de cómo todo el mundo inconverso se opone a que Dios tenga soberanía sobre ellos, por lo menos, y sobre su mundo. Y luego se oponen a este tema de la predestinación, y luego terminan acusándole a Dios de injusticia y quién sabe más. Lo vimos hace poco en el instituto, por este asunto de la predestinación. Pero increíblemente a todos los seres humanos nos gustaría tener en nuestras manos el poder de predestinar las cosas. A todos los hombres, ¿no? Les gustaría a todos nosotros determinar de antemano ciertas cosas. Hacer planes y propósitos infalibles. Y esto es lo que tratamos de hacer.
tratamos de determinar, predestinar toda una lista de cosas cada día de nuestras vidas. A programar el día, al apuntar en la agenda, la cita, al hacer compromisos y citas a lo largo de una semana, a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Estaré en tal lugar, a tal hora, para cumplir con tal propósito, tal plan, ¿no? Tal meta. Y esto es en la familia, a lo largo de la vida, en relación con tantas cosas, a planear tus gastos, a planear tus ingresos, a planear tu horario cotidianamente, ¿no? Al planear tus vacaciones. Eso es lo más increíble aquí. La gente ya se les está acabando el tiempo para planear sus vacaciones. Y lo que vivimos el año pasado en el mes de diciembre puso de cabeza los planes de todo el mundo, de nuestro querido México, ¿no? Pero aquí veamos rápido de paso esto. Santiago 4, ¿ya lo tienen? Santiago 4, el texto lo conocemos. El lenguaje es desafiante. Y ahora, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se atrevan? La traducción es una forma para regañar feamente en el griego. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos todo un año. Compraremos mercancía y planean todo un gran negocio. No negociaremos y terminan con, ya están calculando las ganancias. Ganaremos tanto. Hay un plan de negocios aquí, plan de viajes, ¿no? Plan de inversiones. Todo un paquete está aquí. Con el hombre imaginario en el texto, tratando de predestinar hasta cuánto va a ganar. Vamos a ganar tanto. Mejor vamos a celebrar, vamos a ir a malgastar las ganancias que están planeadas para este negocio. Vamos a ir a malgastar las ganancias que... Y el texto dice, y no sabéis lo que será mañana, qué es vuestra vida, un vapor que aparece, la neblina es la palabra griega, la nube que se aparece y se desaparece en una cuestión de minutos o horas. Se desvanece. En lugar del cual deberías decir, si el Señor quisiere, es nuestro tema, si Dios quiere, ¿qué es esto? La voluntad soberana de Dios. Y si en el plan de Dios para tu vida está el hecho de vivir un año más, viviremos ese año más. Y si está si el Señor quisiere, modifica todo cada punto en la subdivisión, iremos y haremos esto, aquello o lo otro, y si esto no lo tomas en cuenta, es la peor jactancia, malísima, ¿no? Esta jactancia, y lo califica, es otro tema que se desvía como pecado en el versículo 17. ¿No? ¿Qué es esto? El hombre tratando de predeterminar las cosas, y no tiene idea alguna de lo que pasará mañana. De cuántos obstáculos pudieran surgir. De cuántos impedimentos. Contratiempos es lo que decimos. Cosas no previstas. Cosas que... Se colapsó el mercado. Se devaluó la moneda. La cadena de distribución se rompió. Nos vendieron a un precio que no podemos pagar. Si no va por este camino el problema económico, la enfermedad, la desgracia, la tragedia. 1000 cosas pueden surgir para estorbar nuestros intentos de predeterminar algo. El único que está libre de todo esto es Dios. Y los hombres quisieran quitarle de sus manos este poder. No quieren que Dios tenga el poder ni el derecho de predeterminar, de predestinar nada.
contraria a la voluntad de ellos. Y al mismo tiempo quisiéramos tener ese poder. Es una parte, sin discutirlo, de lo que el diablo les vendió a Adán y Eva. No, morirán. ¿Cómo van a morir? No, todo lo contrario es lo que va a pasar. Ustedes van al tomar este poder, ustedes van a predeterminar un futuro glorioso en su rebeldía en contra de la voluntad soberana del Creador. No pasará nada, salvo que los papeles se van a invertir. Y así llegó la tragedia, la ruina a nuestro mundo. Y los hombres, es increíble, ¿cómo es que no quieran que Dios tenga este poder? Porque creen que saben mejor que Dios. Prefieren controlar las cosas por sí mismos, por sí mismas. Creen que pudieran hacer algo diferente, ¿no? Algo mejor que el plan de Dios. Y este tema lo tenemos que dejar, pero es una ilustración importantísima para entender cómo esto funciona. Si a ti te gustaría tener este control, a mí no. Bien de inmediato el asunto. Si a ti te gustaría, ¿estarías contento si tuvieras tú el control sobre todo esto como para planear y predestinar tu propia vida? A mí no. Yo quiero ese poder. Pero si tú fueras a tenerlo, entonces yo no lo tendría. No sé si me explico aquí. Y el tema, ¿no? ¿A quién le podríamos entregar ese poder? Yo no quiero que ninguno de ustedes lo tenga. Bien, algunos van a decir, es el racismo de los gringos. Okay. Lo que es la base de ese comentario. Es la soberbia del pastor al decir que no quiere que... A ver. A ver, ¿a quién le vamos a dar el poder de predestinar y predeterminar y hacer las cosas a su manera? Por favor, no. No. Yo creo que a mí me tienen que dar ese poder. No, por lo menos a tu mejor amigo se lo vamos a dar. A tu mejor amigo. ¿Pudiéramos confiar en ti? ¿Pudieran confiar en mí? ¿A quién se lo vamos a dar? No, los seres humanos quieren este control. ¿Y por qué alargando la ilustración? Porque piensan que de eso se trata la oración. La oración es como tener el control. Es lo que piensan. En el mejor de los casos pueden ver una mínima parte de lo que puede pasar al día de mañana. En el mejor de los casos, una mínima parte del plan y los propósitos de Dios. ¿No? Pero piensan que saben mejor. ¿Se acuerdan de la ilustración? Dios tiene un plan. Hay sorpresas. Es su plan. Nadie lo puede manipular. Este punto lo vimos al principio de todo este asunto, la voluntad de Dios. La Biblia está repleto de los ejemplos de personas que trataron de manipular el plan de Dios. Garantizado el fracaso. Garantizado el desastre. Sí, garantizado, ¿no? La catástrofe. Para todos los que pretenden manipular y controlar a Dios, está garantizado la catástrofe. Le tratan a Dios como si fuera nuestro siervo. Como si existiera tan solo. Es la religión de Barbie, lo tengo apuntado aquí en mis apuntes. No, por favor, Tomás, no vayas otra vez a hablarnos de la religión de Barbie. Barbie le tiene controlado a Ken. La casa, el coche, la ropa, la fama, el éxito, el poder y el dinero que le tiene que entregar Ken. Yo nunca he entendido por qué Ken se doblega así. Nunca lo he podido comprender. No voy a decir más. Estoy tentado a decir 1000 cosas aquí. Cuidado, Tomás. Por favor. ¿No sería mucho mejor dejar las cosas en las manos de Dios? ¿Acaso nos haya perjudicado dejando las cosas en su mano? ¿Acaso te haya hecho alguna injusticia?
¿O no tendrás motivos para desconfiar de Dios? ¿O peor, para discutir con Él? El Padre Nuestro enseña en este punto, ven con mucha atención, que la oración es un acto de sumisión a la voluntad soberana de Dios. La oración es un acto de sumisión a la voluntad soberana de Dios. Si no significa esto, no significa nada. ¿Qué significa sea hecho o hecha tu voluntad? Estamos confirmando todo lo que hemos escuchado hasta ahora, que Dios tiene una voluntad decretiva, soberana, predeterminada, predestinada para nuestras vidas. Estamos reconociéndolo, estamos afirmándolo. Estamos diciendo, así es, amén. Y pudiera ser el doble amén, amén y amén. A esta voluntad perfecta, correcta, buena, agradable. Estamos diciendo, no hay ningún desacuerdo en nuestro corazón con esto. No estamos en contra, estamos a favor de esto. Es la soberanía de Dios, es el señorío de Cristo en la vida cristiana. Nos estamos sometiendo, nos estamos doblegando, nos estamos entregando. Y si esto no lo estamos haciendo, cuidado con decir, sea hecha tu voluntad, entonces. Cuidado, como los que se congregan y cantan cosas que ni crean, ¿no? O repiten la oración. ¿Cuántos millones, tan solo en la secta católica, repiten, ¿no? Como una fórmula mágica, brujería o algo peor. Padre nuestro. Nunca han tenido ni por un momento a lo largo de su vida la menor intención de hacer la voluntad de Dios. Nunca. Están en rebeldía en contra de la voluntad sobre la cual están hablando y de labios, de dientes para afuera, sea hecha tu voluntad. Pero estamos pidiendo por la voluntad de Dios sin conocerla, sin entenderla. No, nada de esto es necesario. Aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre cómo saber, cómo conocer esa voluntad de Dios. La oración es un acto de sumisión a la voluntad soberana de Dios. Ahora lo cambio para que esto sea más entendible. Ahora vean, esto ya lo sabemos. La oración no cambia la voluntad de Dios, sino cambia la nuestra. ¿Me escucharon? ¿Es necesario decirlo 1000 veces? La voluntad de Dios no cambia. La oración no cambia la voluntad de Dios, sino cambia la nuestra. No estamos negando que la oración cambia una lista de cosas. Eso es otro. Algunos dicen, no, si no cambia la voluntad de Dios, no cambia ninguna. No, cambia muchas cosas. Pero no cambia la voluntad de Dios en nada. Y la primera cosa que la oración cambia es nuestra voluntad. Nos enseña a nosotros a someternos a su buena voluntad, a su voluntad perfecta, a su voluntad agradable. Y en todas las respuestas que recibimos a nuestras peticiones, esto es una parte del mensaje. Hay que someternos. La oración es un medio por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos en nosotros. Es un medio para doblegarnos. Sí. Para obligarnos a someternos. Sí. Esto es la oración que salva.
Al reconocer a Cristo como mi Señor, ¿quién está siendo cambiado? ¿Quién se está obligando? ¿Quién se está entregando? Es el hombre. ¿En quién sucede el cambio? No es en Dios, sino en la persona orando que sucede el cambio. Así. Ahora, el tiempo se nos ha ido y no vamos a ir a Jeremías, no vamos a ir a Daniel, no vamos a ir a Isaías, no vamos a ir a Ezequiel, en donde hay 4 ejemplos clásicos en el Antiguo Testamento. En el caso de Daniel se descubre leyendo de la profecía de Jeremías en su capítulo 25, 70 años son profetizados para terminar el cautiverio. Lo lee, se pone de rodillas a orar y decir, eso es lo que tienes planeado, eso es lo que tienes destinado, es lo que está decretado. Se pone a orar pidiéndole a Dios que lo haga. Es ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Y el texto más citado, lo voy a leer. Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador, preguntadme sobre las cosas en el porvenir y luego mandadme acerca de mis hijos, acerca de las obras de mis manos. Así. Hay una lista de estos textos sorprendentes en donde lo que Dios dice que va a hacer y la gente se pone de rodillas a orar para que lo haga. Esto es el misterioso punto que no vamos a detenernos más por el momento, el día de hoy, entre la predestinación, la soberanía de Dios y la oración. Ese es el tema de en el contexto, ¿no? De los pensamientos de Dios acerca de nosotros. En Jeremías es el gran tema en donde es librar a Israel de su cautiverio, lo que está en el contexto del argumento. Entonces, así lo dejamos, ¿no? Este punto. Para agregar lo siguiente, al saber que esto es así, escuchen ahora, nuestro deber es de orar. Tantos textos lo dicen. Si hemos de recibir, hemos de pedir. Si queremos hallar, hemos de buscar. Si queremos que se nos abra la puerta, hay que llamar. Hay que tocar la puerta, ¿no? Del ministerio público de Cristo, el ejemplo de su enseñanza didáctica sobre este asunto. Y en este asunto, el dilema que muchos no pueden resolver, Dios es totalmente soberano en todos los sentidos y el hombre es totalmente responsable en este asunto. Y esto es así en todo. La soberanía de Dios no quita no disminuye en sentido alguno la responsabilidad humana. Somos responsables en este asunto de orar, de pedir, de creer, de obedecer, de escudriñar las Escrituras, de obligarnos ante este Dios. Y lo sigo diciendo, es una parte de cómo Dios nos cambia. Hay muchos asuntos así en esta relación entre la predestinación y la soberanía de Dios y la oración, que no podemos discutir más el día de hoy, salvo para agregar lo siguiente, ¿no? Escuchen bien este punto final en este gran tema. Cuando oramos a Dios, estamos reconociendo su soberanía, que es su libertad, es su beneplácito, es su derecho de hacer como quiere, es su autoridad independiente, es su derecho de hacer con sus criaturas lo que quiere hacer como el alfarero divino. Y esto está directamente metido en el asunto. Estamos reconociendo que no estamos en las manos de la así llamada naturaleza. Estamos reconociendo que no estamos en las manos de la suerte o la casualidad, menos, ¿no? Que tampoco hay algo como se llama algo
Se llama el destino ciego. No, esto tampoco. Como si todo esto fuera un tipo de fatalismo. No, el destino ciego, lo que será, será. No, nada de esto. Estamos reconociendo que Dios está gobernando, que Dios está sentado sobre el trono, que Dios está realizando sus propósitos en la creación física, en el mundo, en cada detalle, cuanto más en nuestras vidas. Y para volver a darle un último énfasis, hay que entender la importancia de esto. A menos que Dios sea así, a menos que Dios sea soberano sobre el tiempo, a menos que sea soberano sobre el espacio, sobre la materia, sobre el cosmos y sobre cada ser humano, la oración sería imposible entonces. Al orar estamos dando por sentado todo lo anterior, que Dios es soberano. Es un hecho. Si tú pides por la salud de una persona, si Dios no es soberano, es en vano pedir por su salud. Si tú pides por la protección o el bienestar de tus seres queridos, a menos que Dios sea soberano sobre cada cabello, sobre cada paso, sobre cada célula, sobre cada latido de su corazón, estás orando en vano. A menos que Dios sea soberano sobre las circunstancias, sobre el entorno, sobre los terceros, en alta carretera, ¿cuántas variables están sobre la mesa? A mí me da tanto miedo, me dio tanto miedo regresando la bajada de la cúspide entre Puebla y México, la gente a 110, 120, 140. Yo ya no quería ver cuando se subía hasta 150. Es lo que en mi imaginación yo temía con mis ojos cerrados. No quiero ver rodeados de coches que si tuvieran que pararse a esa velocidad en la bajada, ninguno se habría parado. Ninguno de ellos. Yo tenía la plena confianza en el chofer. No iba en las manos de Rápido y Furioso. No. Yo tenía la plena confianza en el chofer que nos estaba conduciendo. Y sin embargo, yo veía hasta los frenos de color rojo. Hasta detrás tú podrías ver el humo de los que estaban frenando y frenando y frenando. Y quemándose las pastas. No voy a decir más. Porque a menos que Dios sea soberano, no puede hacer nada en estas circunstancias. Nada. No. Peor si pedimos por la salvación de alguien. Peor. ¿Cómo vamos a pedir por la salvación de alguien a menos que Dios sea soberano sobre la voluntad, sobre el albedrío de esta persona? ¿No? Y así oran hasta los peores enemigos de la soberanía de Dios, los que dicen, no, lo que el hermano está diciendo es hipercalvinismo, por favor. No, entonces, ¿cómo vamos a orar? Si Dios no puede cambiar la voluntad de las personas en conversos por quienes estamos orando, ya nos hemos puesto de rodillas ante ellos, no nos hacen caso, ya les hemos suplicado 1000 veces, ya les hemos hasta tratado de sobornar, ya les hemos dado argumentos, incentivos, ¿no? Recompensas y castigos si son nuestros hijos, no nos hacen caso. Estamos orando al Dios soberano. Que tenga misericordia de fulano. Fulano resulta ser miembro de mi familia. Resulta ser uno de mis seres queridos. Resulta ser mi pareja o mis hijos. Pero a menos que Dios sea soberano, lo máximo que Dios podría hacer es nada. Nada para cambiar su voluntad. Lo máximo que Dios podría hacer, estaríamos pidiéndole, no, por favor, Dios, hay que meterlos en problemas, por favor, para que te hagan caso. No, pero ha venido problema tras problema y no cambian su voluntad. No, entonces,
una buena dosis y vamos a escoger la enfermedad. Una buena dosis de enfermedad, Padre Celestial, por favor, para que cambien su voluntad. No sé si me explico aquí. Si Dios no es soberano, lo mejor que podría hacer Dios es nada. Le estaríamos pidiendo, haz lo que pudieras, haz lo que puedas, pero que no puedes cambiar la voluntad de nadie. Estaríamos animándole a Dios. Vamos a echarle porras a Dios. A ver, haz lo mejor que puedas bajo las circunstancias en que no, y tú puedes cambiar la voluntad de esta persona rebelde. Es absurdo esto, ¿no? Y todos esos grupos que llamamos arminianos, cuando están de rodillas, creen en la soberanía de Dios, igual como nosotros. Igualito. Nunca les hemos escuchado decir ni una sola vez, haz lo que puedas, Dios. Por favor. Entiendo que hay un límite en lo que puedes o no hacer. Haz lo que pudieras. Entonces, nunca lo hemos escuchado de ninguna persona entre un contexto cristiano orar así. No todos le piden que salve a fulano, entendiendo lo que estoy discutiendo aquí, que esto significa de alguna manera cambiar la mente, abrir el entendimiento, quitar la enemistad, doblegar la voluntad de esta persona. De alguna manera sí. Pero si estoy equivocado en nada de esto lo puedes hacer. Entonces el evangelismo, tráeme la pistola. Es mejor la pistola. Dios Dios no puede hacer nada. Tráigame la pistola. Y a ver, ahora sí. ¿Vas a repetir la oración? ¿Te vas a doblegar? ¿Vas a suplicar? No a mí, aunque yo estoy apuntando la pistola. No a mí, no te voy a matar, a menos que no te arrepientas. Vamos a ver si te quieres arrepentir ahora, sí o no. Eso es ¿qué es lo que estoy diciendo? Es todo el tema del evangelismo, es todo el tema de orar por quien sea. Si no oramos a Dios que tiene este poder, estamos orando en vano. Ahora rápido, busquen en Mateo 7. Voy a agregar a este punto, es algo muy sencillo aquí. No vamos a alargar estos puntos, porque vamos a aterrizar con la fe. Ahora, el siguiente punto es este. No es simplemente la soberanía de Dios lo que va de por medio en estas oraciones, sino que si se trata de creyentes, ¿no? La ilustración de Cristo, y yo alegaba que todas sus ilustraciones van al mismo punto. 7:7, pedid, se os dará, buscad, hallaréis, llamad, se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla. Y en el griego es en forma progresiva, y el que llama, como vamos a ver en otro estudio, se abrirá. Y luego la ilustración, y la ilustración es lo que estoy alegando, que hombre hay de vosotros que a quien a su hijo le pidiera pan en su lunch, y ahí llega, pidió pan y ahora abre su lunch y es una piedra. O si le pidiera un pez y abre la culebra, la serpiente. ¿Qué sucedería en tal caso? No voy a decir. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El punto, ni es necesario detenernos un minuto aquí. El punto,
Nuestras peticiones están basadas en el carácter, la naturaleza y aquí la bondad de Dios para con sus hijos. La bondad de Dios para con sus hijos. Es una tras otra ilustración de este tipo en los 4 evangelios. No los vamos a ver el día de hoy. Lo mismo está en Santiago. Vean el texto paralelo en otro sentido. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El texto tan discutido de Santiago 4. Lo estoy citando. ¿Qué es esto? Este Dios es tan bueno que no nos va a ceder cosas que nos harían daño, contrarias a su santidad. No va a contestar ninguna petición egoísta nunca. Ninguna petición motivada por algún pecado. Ninguna petición motivada por la soberbia. Ninguna petición, dice, piden cosas malas en base a sus concupiscencias, en base a sus pecados. Y el texto nos asegura de que Dios contesta negativamente todas estas peticiones, en el caso de cada creyente. Y esto resulta la mayor bendición posible. Es igual a lo que acabamos de citar de Mateo 7. En vez de pan, una piedra, una culebra, una serpiente. Y así van los argumentos y van por muchos caminos, nos contestan en base a su justicia, en base a su bondad, en base a su amor, en base a su naturaleza, en base a su carácter. Ese ejemplo tras ejemplo tras ejemplo no los vamos a repasar el día de hoy. Ahora, para terminar, de inmediato, todo lo anterior nos ha conducido a esto. ¿Cuál es el papel de la fe en nuestras oraciones? ¿Cuál es el papel? Ahora, rápido. Estamos aquí en Santiago. Bueno, yo estaba en Santiago. Ahora búscanlo. Quiero que lo veamos, ¿no? En Santiago 1. Hay una tremenda lista de textos, todos los cuales dicen, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y esto es la contraparte de lo anterior. Esto es el papel de la responsabilidad humana en la oración. Esto es el papel de la fe que vamos a discutir aquí para concluir el día de hoy. A los 2 hombres ciegos, conforme a vuestra fe. ¿No? En relación con el hijo endemoniado y su comentario a Cristo, si puedes hacer cosa alguna, ayúdanos. Y Cristo le contesta, lo vimos en los estudios sobre los milagros. Si tú puedes creer. Al que cree todo lo es posible, dice. ¿Cómo? Todo lo es posible al que cree. Y esto es un tema que vamos a discutir a fondo de hoy en 8, en una forma distinta de lo que vamos a ver concluyendo en este sermón. Es más complicado de lo que parece ser. Vean, en Santiago 1 estamos, en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela a Dios, el cual dará abundantemente, sin reprochar, sin saquear, y le será dado. Pero de inmediato la regla, que está por todos lados. Pida en fe. Pida en fe. ¿Cuál es el papel de la fe en todo esto? No dudando. Y luego la ilustración. El que duda semejante, tan incongruente, tan inconsistente, tan variable como el mar, ¿no? Y las aguas movidas, el viento. No piense pues, si no pides en base a esta fe, no piensa pues tal hombre, tal persona que recibirá cosa alguna del Señor, todo condicionado por la fe. Una y otra vez el argumento. Y como está cerca, vean, a 2, 3 páginas para atrás, Hebreos 11, el versículo 6, sin fe es imposible
posible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca, y esto es en varios contextos, incluso en la salvación, incluso en la oración, acercarse a Dios, que la persona crea toda la verdad revelada acerca de este Dios. Eso es lo que está en la fórmula, que Dios exista y que es el galardonador, el que va a recompensar, el que va a contestar a los que le buscan. Este texto es fabuloso, lo conocemos, ¿no? Tantos textos para concluir el día de hoy dicen, no, y todo esto está relacionado con tu fe. Ahora rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto lo vimos en la primera introducción. En la segunda introducción, lo vimos. La fe es la capacidad de creer la verdad acerca de Dios. La fe es la capacidad de creer lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en este libro. La fe cree la verdad acerca de Dios. La fe cree la palabra de Dios. La fe cree las promesas de Dios. La fe cree en todos y cada uno de los atributos de Dios. La fe dice, no, Dios no te va a dar la serpiente, no te va a dar la piedra negra. Piedra negra, por favor. Un mensaje secreto aquí. Alguien me regala cada año en la época navideña la piedra negra. No voy a decir más. No te va a dar esa piedra negra. No voy a decir más. La fe cree en el Dios tal cual, tal como se ha revelado por medio de Cristo, por medio de su evangelio. Es el don de Dios, la capacidad de creer, confiar y entregarse incondicionalmente a este Dios. Y el punto es tan importante. La fe cree todo. No hay ningún punto de intermedio aquí, aunque 1000 luchas están sobre la mesa, claro que sí. Hay que creer todo o nada de lo que se nos revela este libro, ¿no? De lo que nos dice este Dios. No hay opciones aquí. No es creo una parte, pero la otra no. Creo en la responsabilidad humana, pero no en la soberanía. O creo en la soberanía, pero no en la responsabilidad humana. Las dos cosas hay que creerlas. Y hasta el punto en que sea posible tratar de armonizarlas, ¿no? No escogiendo esta fe selectiva que lo que me gusta, sí, lo que no, no. Lo que me parece, sí, lo que no me parece, no. Lo que entiendo, sí, lo que no comprendo, no. No, esto es la fe selectiva. No, de todas las sectas y de todas las personas religiosas no convertidas. Su fe es selectiva, en donde escojan a su antojo lo que están dispuestos a creer o no acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de sus promesas y acerca de la oración. Su fe no es verdadera. No creen en el verdadero Dios, sino en un Dios que no existe. Entonces, ¿por qué por medio de la fe? Porque la fe da la capacidad a cada creyente de creer, primero. Segundo, ¿por qué la fe? Porque en este asunto de la fe hay un solo objeto. La fe cree a Dios. Lo vimos citando de Isaías 40. Cree en Dios. Cree a Dios. Todo el asunto se vuelve personal al instante. La fe te pone cara a cara con este Dios. La fe te conduce a la palabra, pero es la palabra de este Dios. La fe te ayuda a ver las promesas, pero son las promesas de este Dios. El asunto se vuelve sumamente personal. ¿Quién dio la palabra? ¿Quién dio las promesas? ¿Quién dio la fe?
¿Quién está detrás de todo el asunto? La fe te conduce a tener tratos personales, íntimos, los más íntimos tratos posibles que pueden suceder entre dos personas. ¿Por qué la fe? Dios dice, la fe es el medio. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. La fe es el medio divino. Es el instrumento divino. Es el conducto divino. Es la vía divina. Tienes que tratar conmigo por medio de la fe. Así funciona la salvación. No hay ningún intercesor humano, ningún intermediario, ningún menos soborno, negociación, nada por el estilo. La salvación es de Jehová, dice este Dios. La salvación a mí me pertenece. La salvación se la voy a otorgar a los que yo quiero otorgar mi salvación. Todo lo demás, dijo el pobrecito Jonás, vanidades ilusorias, vanidad de vanidad. Tienes que tratar conmigo si quieres el perdón, si quieres mi salvación, si quieres recibir la obra de Cristo, si quieres ser perdonado, tienes que tratar conmigo. Directamente conmigo. Yo no puedo repetir la oración prefabricada. No, esto no es tratar conmigo. No. Y así el asunto. Después de tratar con este Dios cara a cara, persona a persona, en la salvación de tu alma, el resto de tu vida sigue siendo igualito ese trato. Nada automático, nada mecánico, nada con la fórmula mágica. No, nada de eso. Y entendemos que esto es así porque cuando viene la respuesta, es tan solo a este Dios que le queda la honra y la gloria y el agradecimiento y las acciones de gracia. Pon tu lista de ejemplos. ¿Cuántas veces lo hemos enfatizado en los estudios sobre la oración? Recibimos la respuesta, la salud recuperada, la enfermedad sanada, la necesidad suplida, el obstáculo quitado, el problema resuelto, el pecado perdonado, la sabiduría proporcionada, la hija pródiga, el hijo pródigo rescatado. Tan solo a este Dios le damos las gracias cuando las respuestas vienen a nuestras peticiones. Como lo dice el texto en Romanos, es por fe para que sea por gracia la respuesta y la salvación. Es por fe para que sea por gracia. Hay un trono de gracia de donde vienen estas respuestas. Pero esta fe la mira tan solo a Él, nadie más. Espera tan solo en Él. Confía tan solo en Él. Y así le glorifica. Y así, de esta fe fluyen
todas las demás gracias, humildad, mansedumbre, esperanza y paciencia. Lo vuelvo a decir, lo veremos en otro estudio. Estamos esperando no la cosa en sí, sino una persona, la única que te puede contestar. Tu esperanza está en Él. Tu paciencia está centrada en Él. Él te va a sostener, Él te va a apoyar, Él te va a ayudar. Y tú le vas a glorificar. Y tú le vas a obedecer. Así funciona esto. Y esta fe te da la capacidad de confiar cuando no tienes idea alguna de cómo vendrá la respuesta. Esta fe te ayuda a echar a un lado cualquier impedimento. La ilustración del monte, el cierro, quítate de por medio. Cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Esta fe jamás le va a limitar a este Dios. Vamos a ver 3 días acampados en la peor época del año. Las aguas se aumentaban hasta que el río Jordán se desbordaba para que Israel pudiera pasar a la tierra prometida la segunda vez. Después de 40 años perdidos y toda una generación muerta. Y ahí están mirando las aguas. Y Dios ordena a los sacerdotes a agarrar el arca, a meter sus pies en el agua, a mojarse en el agua, a quedarse parados a la orilla, a la ribera de las aguas. Y dijo, hasta que sus pies se mojan, no va a pasar nada aquí. Lo veremos en otro estudio, ¿no? Increíble. La fe echa su carga, el peso, todo el peso del asunto por encima. El libro de los Salmos, uno tras otro texto, y dando eco al mismo tema, Pedro, se te acerca la persona y échame por encima de mis hombros la carga tuya. Y la persona recibe esperanza, consolación. Y por el telescopio de la fe, viaja al pasado y se acuerda de cuándo, cómo, qué sucedió por medio de esta fe en este Dios, cara a cara con Él, qué hizo conmigo, contigo, te contestó en tu salvación, te contestó en el perdón de tus pecados, te sacó. Y cada creyente tiene su historial, cada creyente tiene su biografía repleta, llena de ejemplos. Yo me colapsé cuando fui a Florida en primavera de este año, al high school, en donde Dios comenzó a tratar conmigo, ya hasta el primer año de universidad. Y miro todo lo que me pasó, todo lo que hizo Dios en mi vida. Cuántas veces se me abrió el Jordán, las aguas, los obstáculos, los impedimentos. Y se me hace que fue no un sueño, sino todo el asunto un milagro, de principio a fin. Y eso es lo que la fe te ayuda a mirar hacia atrás, a lo que ya sabes que este Dios ha hecho contigo.
y luego te transporta al futuro. ¿No? Terminemos leyendo en Hebreos 11. Tenemos que terminar ya. Hebreos 11. Te transporta por el túnel, la máquina del tiempo, al futuro. Cuando llegarás sano y salvo al río que Bunyan describió en el Progreso del Peregrino, se llama el río de la muerte. Y por medio de esta fe serás trasladado al otro lado. En donde este mismísimo Dios te está esperando. En donde este Dios dice la muerte de mis santos, ¿no? Es un debate sobre el lenguaje hebreo. ¿Es la cosa más preciosa? El día de tu muerte mejor que el día de tu nacimiento, dice Eclesiastés. El mejor día de tu vida. Y Dios diciendo, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. En un abrir y cerrar de ojos, este mismo con quien tú has tenido todos estos tratos, te va a recibir como si fueras la única persona en esta historia. Termino con esto. Esta fe, ya se terminó el sermón, pero ya con esto. Según el retrato aquí, rápido, ¿no? En el versículo 4, adora a Dios. No en base a sus propios méritos, sino como Abel lo hizo en base al sacrificio que prefiguraba el sacrificio de Cristo. En el versículo 5, esta fe le capacitó a Enoc a caminar con este Dios y agradar. Esto de que el testimonio de haber agradado por medio de la fe. Enoc agradó a Dios y fue trasladado de la tierra al cielo sin morir, arrebatado al cielo. En el versículo 7, por la fe, Noé con temor obedeció, preparó el arca, condenó al mundo antediluviano. Y todo el asunto por la justicia de la fe, dice la última frase. Y así, la lista de los patriarcas, toda su historia, la mismísima cosa en cada uno de los ejemplos. Con Moisés, con Josué. Y así, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Algunos de los más espantosos con este Gedeón tan débil, con sus dudas y temores, brincando más adelante, ¿no? En la narración, en el versículo 32, que reducido el ejército de 32,000 a 300, dice Dios, para que la victoria le llegara tan solo por medio de esta fe. Y ese ejemplo tras ejemplo, ¿no? Uno de los más discutidos aquí, Sansón, el más débil de estos héroes de la fe, el Rambo del Antiguo Testamento, si nunca lo han entendido. El hombre más fuerte ante cualquier enemigo, el Rambo del Antiguo Testamento, y el más débil ante esta mujer. Dalila, is that the right way? Dalila. Ante esta mujer, el más débil, que con la quijada de un asno mató a 1,000 hombres.
Y al cortarse el cabello que representaba su consagración a su Dios, sus votos como nazareno, se volvió el más débil de los hombres. Y así termina la historia, ¿no? Ganaron reinos, hicieron justicia, en el versículo 33, apagaron fuegos, recibieron promesas, alcanzaron las promesas de Dios. En resumen, sin decir más aquí, los grandes supuestos héroes de la fe que hemos de tomar como ejemplos a seguir en esto. Y la pregunta, ¿qué sabemos de esta fe? Y la respuesta, manifestamos la realidad de todo esto por la oración y por lo que hacemos. El tiempo se nos fue, pero este capítulo de los héroes de la fe se destaca con cada uno cosas que imposiblemente en sí mismos les eran imposibles cada una de estas cosas, y sin embargo las hicieron por medio de la fe en este Dios. Y en cada uno de los ejemplos, lo que comenzábamos leyendo, se cumplió. Los que esperan, y ahora voy a decirlo, en Dios, a Dios, por medio de la fe, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán sin fatigarse. Los que por la fe esperan en este Dios. ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿Qué sabemos nosotros? Hemos predicado sobre este tema, dando por sentado que cada creyente se identifica en algún sentido con el argumento. Y concluyo diciendo lo con el cual empezamos este punto. Concluyo con el mismo punto. La oración es un acto de submisión a este Dios. Padre, te damos las gracias por habernos reunido. Te pedimos por cada creyente para que nos fortalezcas en nuestra fe el día de hoy, para que nos ayudes a esperar y para que nos ayudes a comprender todo este asunto es personal para contigo. Y cada creyente que te conoce, y todos hemos comenzado a conocerte como creyentes, presente, cada creyente así quiere conocerte más y mejor. Y te pedimos que por tu palabra se logre esto el día de hoy. Por los que no te conocen, te pedimos lo que tan solo tú puedes hacer, abrir sus ojos, quitar la oposición y librar sus voluntades para que caigan de rodillas como Saulo
y te reconozcan como Señor. Y se levantan para vivir conociéndote por medio de Cristo, su evangelio y la salvación cada día. Conociéndote más y mejor, te lo pedimos por cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.